Right? Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I've been Apertura del cepo, decíamos, como la noticia política económica más importante de los últimos días. Claro, una noticia que es muy bien recibida por los mercados, pero esto tiene una paradoja, ¿no? Esos precios produce una devaluación y eso se termina trasladando al almacén, al supermercado, donde diariamente concurrimos. Y esos productos que compramos vienen con aumentos, ¿no? Sobre ese tema vamos a estar hablando con Germán Romero del Centro de Almaceneros para ver cómo está hasta ahora, a una semana de haber prácticamente abierto el cepo. Germán, ¿cómo te va? Gracias por venir. Buenas noches, Cristian, gracias por la invitación. ¿Qué han detectado hasta ahora? Porque digo, aparece como una buena noticia la apertura del cepo, que años veníamos con una cuestión del cepo, pero eso trae aparejado ¿qué, Germán? Bueno, a ver, te comento cómo pasó en esta semana atípica por Semana Santa con feriado de por medio. La semana termina con productos sin entregar. El día lunes... ¿Toqueando que los mayoristas? Y O... mayoristas y distribuidores que van a domicilio. Estoy hablando de los comercios que representamos, almacenes, verdulerías, poterías y demás. El día lunes, primer día de esta salida parcial del cepo, comenzamos con la primera entrega diaria de la mercadería, que es pan y leche, o sea, leche, lácteos, digo, en realidad. Eso sin cambio de precio se entregó con normalidad. Del día martes comenzaron sí a subir los precios, puntualmente los lácteos habían subido 5% leche, manteca dulce de leche, 7% los quesos. Comenzó también la entrega de mercadería de lo que es farináceos, como galletas y fideos, con una suba de entre 6 y 7% también. Después la carne vacuna tuvo un retoque de 12%. Para la semana próxima, indudablemente, también va a tener un ajuste. La carne. La carne. A ver, nosotros que no se va a vender este fin de Semana Santa, pero ya puedo decir que cuando termine Semana Santa nos vamos a encontrar con otro aumento más de la vacuna. Terminada esta semana entrante, indefectiblemente se va a depositar un incremento del 10%, que es lo que estimamos, y lo que nos dicen los proveedores. Es decir, seguramente esta devaluación, que oscila entre el 8, 12, 13%, finalmente se traslada a precios de manera directa en un 10%. Hay que dicen también algo incomprensible, ¿no? Porque en los últimos días de marzo, con el movimiento del dólar blue paralelo informal, antes de la salida del cepo, también los precios subieron. Entonces, uno entiende decir, pero pará, si las empresas se movían al son del dólar pero paralelo... Pero aparte estamos en el último dato de inflación del 2,4. Ni siquiera había aparecido el 3,7. No, estamos en el de marzo. Los últimos días de marzo fueron inflacionarios también, por eso la inflación que nosotros habíamos medido un punto menos que el índice, 2,7%, muy similar a lo que midió el IPC de la provincia de Córdoba, 2,8%. Digo, también había habido incremento de los alimentos. Es indefectible que estas medidas, como vos bien anticipabas, son buenas quizás para la macroeconomía, pero tiene su contrapeso, lamentablemente, dañino para la microeconomía, que no repunte. Y cuando hablamos de la microeconomía estamos diciendo que se postergan aún más las necesidades de los sectores más vulnerables. Sí, decía, bueno, esto termina repercutiendo. Se abren los mercados el día lunes, que la expectativa era cómo iba a responder el mercado frente a la apertura del cepo. Respondieron positivamente hasta ahora. Seguro, sí. ¿Y por qué me aumentan los precios? Digo, vos, habrá toda una explicación, pero vos hace años que venís en esto. ¿Cuál es tu teoría? Cristian. A ver, yo llevo en la institución, llevo 34 años. Tenía 18 cuando empecé. Pero digo, el tema está en que nunca pudimos descifrar cómo se mueve. Vos sabés que aumenta el combustible 2%, las empresas trasladan ese 2% directamente a alimentos. Vos decís, ¿por qué? Si en realidad lo que afecta es la logística, más allá de alguna parte de la producción, debería tener una incidencia, pero no igual al incremento. Incluso el dólar, bueno, hasta ayer, que era día hábil, había bajado, 1.100 y pico terminó. Claro cerrando. Que sí, pero digo, nunca vuelve hacia atrás el precio. No, cuando mucho se mantiene. Se mueve el dólar blue, suben los precios. El dólar oficial suben los precios. Hay una devaluación, a ver, no tan importante como otras, pero fue una devaluación de esta semana y se trasladó todo a precio. No va en consonancia de la demanda, Cristian, porque la demanda está caída, hay una baja importante del volumen de venta en unidades, hay una baja importante del consumo. Entonces, digamos, a ver, las leyes de la economía te dicen que si la demanda cae, indudablemente el precio de la oferta debería, en la mayoría de los casos, el presidente dijo que no compren, que no salgan a comprar, etcétera, que no especulen con ese periodo. Te baja el riesgo país, porque digo,
los argumentos, los fundamentos generalmente de la política económica o de los negocios, de la distribuidora o de los que se dedican a distribuir en lo que ustedes representan, te dicen, bueno, el riesgo país, bueno, es el dólar, te lo termino. Ahora tenemos baja de dólar, Sí, apertura de cepo, Baja el riesgo país en tendencia baja. sí, sí, sí. sí. ¿Es meramente especulativo tu teoría? A ver, especulativo es avaricia también, Cristian, digo, porque acá hay que interpretarlo por ese lado, es decir, las empresas ya hicieron su cobertura. Sí. Primero que nada, creo que lo hemos hablado oportunamente, tenés muy pocas empresas que comercializan los alimentos en Argentina. Esa monopolización, esa cartelización del alimento indefectiblemente confluye en esto. Digo, obviamente, a ver, yo creo que a esta altura las empresas, habrá honradas excepciones, harán cálculo de que todavía queda un estrato social, un par de estratos sociales que tienen acceso y van a ese apuntando a eso. Hoy, digo, más allá de los deseos del presidente, de que la gente no compre y no hable, que está bien la propuesta, pero la gente compra la diaria, o sea, tiene el peso en ese momento y tiene que comprar lo que hace falta ¿Qué es para lo poder que, lo que alimentarse. menos ha dejado de consumir la gente? Lo que menos dejó de consumir. Sí, que hace a la canasta básica nutritiva, básicamente, y qué aumentó. Bueno, es difícil hablar de nutritiva, Cristian, porque hoy lo que no cayó son, o decir, lo que creció en su consumo son los hidratos de carbono. Harina. Papas, arroz, fideo. Esos son, porque obviamente generan mayor sensación de saciedad, suplen a los alimentos más nutritivos, porque cayó, como contrapartida, cayó el consumo de carne abruptamente, el consumo de lácteos, el consumo de frutas y verduras de hojas verdes. Entonces, obviamente se va a una... Yo no soy profesional de la nutrición, lo hablamos asiduamente con profesionales nutricionistas y nos alertan del riesgo que eso tiene, sobre todo para la niñez y la adolescencia. A mediano y a largo Que más plazo. allá que ralean comidas, en algunos casos, en otros casos, sí se está componiendo su dieta de hidratos de carbono. Que te da esa sacrificando- sensación de llenarte, pero que no son nutritivos, No son ni nutritivos. favorecen a la salud física, mental, etcétera, a Seguro, mediano y a largo, seguro. a largo Sí, plazo. es una problemática. Confírmame esta teoría. Sí. Se rumorea que muchos supermercadistas, almaceneros, están comprando productos de segunda línea, llámese de gaseosa, por Sí, ejemplo, sí, no voy a sí, decir la marca, porque están viendo que esos productos no tienen salida en las góndolas. Seguro. Entonces la gente va a las segundas marcas. Sí, es un fenómeno que viene transcurriendo hace algunos años, te diría 4 o 5 años. Argentina es siempre muy marquista, sobre todo en marcas de lácteos, de gaseosas, de bebidas alcohólicas y demás. Comenzó a migrar a segundas y terceras marcas. Antes nos encontramos quizás con productos de no tanta calidad. Hoy las segundas y terceras marcas, primero, las pymes que producen esas segundas y terceras marcas o le producían son excelentes, de excelente calidad. La otra es que las mismas empresas que generan la primera marca, Sí. hacen la segunda, la tercera y quizás hasta la cuarta marca. Ciertamente hay un corrimiento, me atrevo a decir hasta masivo, de primeras y segundas marcas en bebidas gaseosas, en harinas, incluso en lácteos. Digo, en algunas superficies han ingresado lácteos del Uruguay a precio más económico y la gente está haciendo uso de ese beneficio, digamos, ¿no? Porque Sí. obviamente que urge encontrarse con un alimento más económico. A ver, la carne, Cristian, la carne de vacuno pasó a ser un lujo en este país de las vacas. Pero En el hoy país, te sí, encontrás es con paradójico, 13, siempre fue 14, hasta paradójico, 15.000 pesos un kilo de carne, porque ha subido. Y con las han no, subido. me acaba de dar un dato que me preocupa, digo, una Semana Santa donde, en términos metafóricos, los carniceros se toman cierta licencia porque el fuerte es los productos del mar, del río, los pescados, etcétera, para la Semana Santa. Pero el lunes se vamos a desayunar con un nuevo aumento. Seguro que sí. Veía justamente, Sí. era un chiste, pero es cierto, una carnicería que había puesto, consume carne en Semana Santa porque no es pecado, es un milagro. Pero realmente pasa a ser algo así, ¿no? Sí. Quiero, ya como para ir finalizando, Germán, la última vez que estuviste acá me dijiste, Cristian, de cada 10.000 pesos que doña Rosa o don Pepe va al supermercado, 4.270 va al Estado, provincial o nacional. Sí. ¿Cómo está ese margen? No, seguimos igual. O sea, a ver, no varió el porcentaje de impuestos, en realidad, ni para abajo ni para arriba. Los impuestos son más caros, pero en porcentaje es lo mismo. Es decir, Pues sí, pasa muy desapercibido cuando lo decís, pero es... Es la mitad, a ver, casi es- la mitad de impuestos, cuatro- Cristian. Me gusta repetirlo, Sí, digo, sí. cada 10.000 pesos que doña Pepe, que don Pepe sí. o doña Rosa va al supermercado, 4.270 queda para Correcto. el Estado. Queda para el Estado. Después lo otro es la ganancia que puede tener el comerciante. Sí, es la ganancia, Sí. pero también está la Y ellos materia también prima. cobran, O sea, sí. digo, la ganancia es mucho menor que esa. Es mucho impuesto. Digo, Cristian, hoy el comercio, puntualmente la industria y demás, entre lo que es la carga impositiva, la presión tributaria, más los costos fijos que tiene para operar una industria,
o para operar un comercio. El comercio de alimentos tiene un costo alto en alquileres, en energía eléctrica, digo, la ganancia se reduce al límite. Y no estoy diciendo que trabajen gratis, pero hoy la situación general, o sea, realmente con un poder adquisitivo familiar caído, efectivamente el comercio sufre estas consecuencias. ¿Qué va a pasar? Y no depende de vos, digo, pero soy un estudioso del tema. Un IVA que nace allá en años de antaño, sí, con el 13% que lo van subiendo, y hoy estamos al 21%. El 21, sí, ¿no? Sí. ¿No pasó nunca más nada con eso? Digo, porque es plata que le entra al Estado, no creo que lo termine sacrificando así nomás, pero no hubo un intento de por lo menos decir, che, bajemos al 18 con los alimentos básicos. Te decía que nosotros teníamos, yo hace 34 años que estoy en la institución, hace 30 que venimos peleando para que se quite, se elimine el IVA. Hay algunas excepciones que tienen 10,5, que se elimine el IVA de los alimentos básicos. Obviamente que hay que crear un sistema que esa ganancia o esa reducción impositiva no se quede en las arcas ni de la industria ni del comercio, sino que se traslade a la gente. Ojalá que en algún momento haya alguna iniciativa de reemplazar impuestos por un único IVA, un super IVA. Esperemos que llegue a un importe. Lo veo difícil, ¿sabes qué? El impuesto al cheque nació temporalmente en la época de Caballo. Está y se va a terminar. Sigue estando, ¿no? Sí. Germán, me quedan muchos temas pendientes, pero te propongo invitarte para la próxima para hablar sobre todo de esta nueva implementación de la medición que quiere llevar adelante el INDEC, que no han dicho cómo, pero lo vamos a hablar para la próxima. Perfecto, con mucho gusto. Gracias. Gracias, Germán. A vos. Nos vamos, pero antes desearle las condolencias a la familia del periodista fallecido Rubén Saltú, que fue un periodista que ejerció durante muchísimo tiempo el periodismo en Canal C, muy respetuosamente, muy dignamente, así que las condolencias desde aquí. Hasta la semana que viene. Bueno, Cristian. Tratamos de decir un poco de cosas diferentes. Sí. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.